Hay un dilema para todo escritor, o te diría yo para todo artista, y es el hecho de encontrar un equilibrio entre lo que a ti te gusta y lo que pueda gustar a tu público, ya sea un lector o un comprador. Y es un dilema muy legítimo y es algo que normalmente sí que genera conversaciones entre grupos de amigos, clubes literarios, de, bueno, pues es que si por ejemplo tengo cierto estilo, esto lo he escuchado muchas veces, no puedo encajar con el mercado, la gente no me va a leer, mi público, no voy a ser un bestseller, no voy a captar el interés de la atención. Y por otro lado siempre está el argumento de que si tú estás ahí pendiente de si te fijas en el mercado, hasta qué punto tienes que seguir una tendencia literaria o las correcciones de un editor, pierdes tu estilo y tu esencia. Y aquí, en Sueño por una crónica, donde todos los días hay algún vídeo con curso de escritura creativa, este tema tiene que ser tratado con cierta frecuencia, sobre todo según los mercados vayan cambiando, porque claro, no es lo mismo el mercado literario que haya ahora mismo, 2026, que es cuando grabo esto, en el día 191 de Sueño por una crónica, a el mercado que habrá dentro de 10 años, que es que a lo mejor con la IA hay una cantidad de libros pasmosa y la lectura se vuelve algo más de nicho y el éxito se vuelve algo más de nicho. Pero en mi experiencia, estas dos cosas, ser fiel a tu estilo y ser exitoso a nivel comercial, no tienen por qué estar peleadas. ¿Y cómo se soluciona y cómo se reconcilian? Bueno, pues de eso voy a hablar ahora mismito. Tú piensa en un matrimonio, ¿vale? En un matrimonio, por más que haya una afinidad, por más que haya puntos en común, él, ella, o ellos, o ellas, depende, da igual, tienen sus particularidades. Y, a ver, yo soy soltero, pero como soy una persona curiosa, me da por preguntar a gente que, por ejemplo, lleva 50 años casados, o casi 50 años casados, y me dicen que tú, en ciertos momentos, tienes que saber qué necesita el otro. Y el otro, en ciertos momentos, tiene que saber qué necesitas tú. Esto, extrapolado a lo que es la escritura, viene a ser que tú tienes que tener tu libro, tú tienes que tener tu estilo, tus temáticas, tus tópicos, y al mismo tiempo no puedes ser un avestruz que vive encerrado en su estudio, siempre y cuando tengas afán de monetizar la escritura, o vivir de la escritura, o ser algo parecido a un bestseller, o ser un bestseller. Tienes que tener mínimamente en cuenta cómo es el consumidor actual, cómo es el marketing, qué está ahora de moda, qué está de tendencia, qué tipo de estilo está funcionando ahora, o qué tipo de estilo a lo mejor ahora no está funcionando muchísimo, pero en unos años se puede revalorizar muchísimo. Como por ejemplo Abercrombie o Sanderson, que llevan la tira de años escribiendo, y es ahora cuando los estudios han decidido hacer películas basadas en sus libros, lo que les va a dar una fama y un reconocimiento que no han tenido hasta la fecha. Y por supuesto no quiero decir que hagan una película sea el epítome o el máximo logro que pueda tener un escritor. Lo que quiero decir es que hay veces que sí, hay libros que son muy antiguos y hasta que no pase el tiempo no se les descubre como se les merece. En cualquier caso, tienes que buscar en todo momento el equilibrio entre tu estilo y lo que se necesita en el mercado. ¿Y cómo averiguas esto? ¿O cómo lo haces sin renunciar a tu estilo? Hombre, pues lo que sea el núcleo de tu libro, sé fiel a él. Y de ahí en adelante, mira a ver en las correcciones cómo puedes hacerlo un poquito más accesible al público en general, o al público objetivo de tu libro. Otra opción que tienes es definir antes quién es tu lector objetivo, quién es tu público objetivo, e investigar y averiguar en qué círculos se mueve. Voy a poner ejemplos muy sencillos para que quede claro. Tú imagínate que tienes un lore súper oscuro, tétrico, un universo muy decadente, pues ahí me imagino que el lector objetivo de eso, aunque claramente no es el público en general, y es un libro un poco más difícil de colar a los mercados, pues es el lector de Lovecraft. Son quizás los fans de Warhammer 40.000, que les gusta así un mundo muy oscuro, muy terrorífico, bastante turbio. Y ahí tienes un nicho y puedes ir a ferias de estas cosas, puedes ir a tiendas, puedes promocionarlo por esa clase de lugares y ese lector te va a responder muy bien.
Luego, por supuesto, te tienes que dar cuenta de que si seguimos con el ejemplo de universo turbio, oscuro, date cuenta que el terror nunca pasa de moda. Date cuenta de que los crímenes, los psicópatas, las cosas aterradoras nunca pasan de moda. Ahí, por ejemplo, en este caso, teniendo esta base ya que es tuya, puedes fijarte en algún libro de terror, en algún libro de miedo que lo haya petado hace poquito y leértelo o mirarte un cachito, algún capítulo y tomar nota de los capítulos, del estilo, de la portada, del título, del marketing, del grosor, de las dimensiones. Y por ejemplo, si tu libro de terror es como de 500 páginas, puedes hacer una corrección en la que no te lo cargues, no le hagas una podadora y no te le quites muchas partes, pero por ejemplo, redúcelo un poquito. O si ves que en ese libro que lo ha petado el estilo es como muy cargado con las descripciones para agobiar un poco al lector, pues en un momento dado de tu libro, quizás al principio, que es cuando tienes que enganchar más a tu lector, o sea que si tienes que hacer algo comercial tiene que ser sobre todo al principio, pues le metes una descripción muy cargadita como ese libro de terror que lo está petando. Al final la síntesis, si lo ves viajero, es observar el mundo que hay a tu alrededor, tomar nota, pero no copiar, no prostituirte, lo digo así despacito porque YouTube es un poco sensible con este tipo de palabras, y hacer una copia de lo que se está funcionando ahora. No, de nuevo, toma elementos concretos, puntuales de lo que sí funciona ahora y aplícalo a tu libro en la medida de lo posible. Así hasta encontrar un equilibrio. Y de este tema podría hablar más, pero seguramente lo deje para otro vídeo, pero en general está entendido. Viajero, déjame en comentarios si te ha quedado alguna duda. Soy Augusto Remas, esto es Sueño por una Crónica, y si quieres apoyar el canal puedes suscribirte, darle me gusta, compartirlo, y con el comentario también le das visibilidad. Si quieres conocer también más de mis proyectos y seguir apoyándome, puedes pasarte por el canal de cine, que ahí como acabo hablando de guión, pues también aprenderás cositas nuevas. Puedes pasarte por el canal de dibujo, por si te interesa aprender a dibujar. Si quieres que te siga de cerca en tu progreso como escritor o como escritora, y buscar ese punto en concreto juntos los dos, de ver qué tiene que ser tuyo propio y qué puede ser del mercado, pues te recomiendo encarecidamente que te suscribas a Patreon. Hay niveles muy baratitos, sé que la economía no está para tirar cohetes, pero creo que el gasto que puedas hacer en Patreon lo puedes hacer igualmente en otra cosa. Además creo que luego lo puedes rentabilizar. Pero bueno, ya tú decides hasta qué punto quieres o mojarte o ir hacia adelante al siguiente nivel o apoyarme sencillamente por caridad. Es decisión tuya. Y lo último que te diría es que si quieres una fuente de inspiración para tu libro, te recomiendo Guía del Mundo. Es un libro donde explico un trasfondo en el que dioses, dragones, elfos, los propios mortales tienen que luchar por buscar su lugar en el mundo. Te lo recomiendo mucho, tienes el primer capítulo en audiolibro, los 8 primeros en texto, en la descripción. Y mira, ahí tienes un ejemplo de venta de libro. Y nada, con esto ya me he quedado bastante a gusto. Hasta que nos vamos a ver, que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.